Gracias, presidente. Voy a empezar con una reflexión un poco distinta. Y es que hace algún tiempo alguien me habló de una crónica roja invisibilizada en los grandes medios de comunicación y me recordó la cifra de los decesos producidos por accidentes de trabajo. Me dijo son unos 50 por año. Tengo unos datos aquí un poquito peores que eso. Y yo en su momento pensé, tenemos unos 200 y tantos homicidios por año, mueren 20, 25 mujeres por año por violencia de género, por violencia doméstica. En realidad el número de muertos en rapiñas, por ejemplo, es muy inferior a este número producido por la siniestralidad en accidentes de trabajo. Y si bien coincido con el senador Pasquet, que muchos más que los homicidios son los muertos en accidentes de tránsito, me parece que todas estas muertes las vemos, pero la muerte por accidente de trabajo es algo que pasa invisibilizado para gran parte de la población. Es una crónica roja que pasa invisibilizada para una parte importante de la población, salvo para la mayoría de los trabajadores que lo viven en carne propia. Entonces, yo quisiera empezar con la reflexión de incorporar al concepto de seguridad, ya que hablamos tanto de seguridad y que está tan firmemente colocado este tema en la agenda pública, hablemos de seguridad humana. Y cuando hablamos de seguridad y de seguridad pública pensamos en los robos. Cuando hablamos de seguridad y de seguridad pública pensamos en la violencia que nos provoca el desconocido. Pero no pensamos en la violencia del prójimo, que es la principal violencia que se produce en Uruguay. No pensamos en el abuso y la violencia contra los niños y sin duda no incorporamos al concepto de seguridad la más elemental de las responsabilidades, que es la responsabilidad sobre los trabajadores, que es la inmensa mayoría de este país. Así que en la seguridad de la vida y en la seguridad pública, a partir de hoy empezaremos a incluir esto, la seguridad en el trabajo, la seguridad de la clase trabajadora, porque trabajadores somos casi todos. Trabajadores es la mayoría del mundo y sin duda es la mayoría de los uruguayos. Así que ese bien jurídico a proteger no solamente es el bien más importante, que es la seguridad y la vida, sino que además es un bien jurídico a proteger para la inmensa mayoría de los uruguayos, que son los trabajadores. Cuando hablamos de seguridad, también siempre se relaciona con una demanda punitiva muy presente en la población uruguaya. Más mano dura, aumento de penas para los delitos a la propiedad privada, aumento de penas para la minoría infractora, pero cuando la demanda punitiva se relaciona con este concepto de seguridad pública, de seguridad humana vinculada a los trabajadores, entonces la demanda punitiva nos parece excesiva y allí hablamos del recorte de las libertades, del Estado represor, de que esta seguridad no amerita a crear un nuevo delito en el Código Penal. Yo creo que esta ley se relaciona con lo que alguna vez le escuché a un sindicalista, que son las relaciones laborales del siglo XXI, y que son relaciones laborales signadas por la protección del Estado, relaciones laborales signadas por la negociación tripartita y relaciones laborales signadas por un montón de derechos que hacen a la vida, a la seguridad
y a la salud de los trabajadores. Creo que nosotros estamos dando hoy un paso muy importante en estas relaciones laborales del siglo XXI, con respecto a las cuales espero que el Estado uruguayo no tenga un solo retroceso. Quiero hablar del origen de la ley. Esta ley, al igual que otras leyes que consagran derechos, como lo fue la despenalización del aborto, la violencia doméstica, el matrimonio igualitario, son leyes que surgen de abajo para arriba, no de arriba para abajo, de abajo para arriba. Son leyes que se fueron tejiendo durante años entre el movimiento sindical y los legisladores, algunos de los cuales son a su vez sindicalistas. Son leyes que se hicieron de arriba para abajo porque, si bien el gobierno participó en la hechura del proyecto, estoy convencida de que el proyecto surgió de la alianza de los legisladores con el movimiento sindical y que de esta alianza con la anuencia del Poder Ejecutivo, la ley no solamente fue mejorada, sino que fue muy mejorada y llega hoy con esta versión que nosotros, huelga decir, compartimos plenamente. Sin embargo, yo recojo acá de la comparecencia del ministro de Trabajo en la comisión de 14 de febrero de este año, en la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social, que el ministro se refiere a cómo las cámaras empresariales también apoyaron, no precisamente este texto de ley, sino una iniciativa de este tipo. Y el ministro dice, en esta comparecencia, adelanto que las cámaras empresariales, se refiere a la Cámara del Transporte del Uruguay y a la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, etcétera, dice, adelanto que entienden y comparten la necesidad de que exista una norma en materia de responsabilidad, y dice más adelante, destaco esto porque me parece un dato importante, que un conjunto de cámaras empresariales advierta también sobre la importancia de contar con una norma legal en materia de responsabilidad penal. Puestas así las cosas, yo diría que esta ley entonces surge, más allá de su texto, de un consenso un poco más importante, en el que también se incorporan algunas cámaras empresariales. ¿Y el consenso básico cuál es? Que hay que tener una norma de responsabilidad penal para el tema de la seguridad en el trabajo. Me parece que, más allá de las redacciones, debiéramos dejar este consenso claro. Sobre la siniestralidad en Uruguay, el miembro informante dio algunos números. Yo tengo aquí que la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social procesó 12.500 consultas en el año 2012, de las cuales 2.500 fueron formuladas por empleadores, a eso se refirió el senador Pasqué, 10.000 por trabajadores. La siniestralidad recoge algo así como 50.000 accidentes de trabajo al año. Y yo quiero ser muy precisa con respecto a esto. Estas estadísticas no están contando cualquier accidente de trabajo. Es decir, hay muchos accidentes de trabajo que ni siquiera se reportan como accidentes de trabajo, sino que está contando los accidentes de trabajo más importantes y que son reportados como accidentes de trabajo. Posiblemente haya muchísimo más que estos accidentes de trabajo. En el 2010 fueron 51.000, pero en el 2011 fueron 54.000 y 53.000 en el 2012. No tengo la cifra para el 2013, pero la cantidad de muertos aumentó. Habían 53 en el 2010, pero habían 75 en el 2012. Es probable, como dice el senador Pasquet, que no toda esta siniestralidad se deba a la omisión de los empleadores.
El senador Paquet dijo, no lo sabemos. Bueno, ahora lo vamos a saber. Con esta ley lo vamos a saber. Y posiblemente esta ley contribuya a batir los números de la siniestralidad que tiene como fuente y como origen la omisión por parte de los empleadores. Es un paso. ¿Dónde está la mayor parte de los accidentes de trabajo? Se saben algunas cosas, se sabe que en la mayoría de las ramas de actividad se producen los primeros 6 meses de trabajo de los trabajadores nuevos, de los trabajadores que recién empiezan, pero también se sabe que en algunas industrias, como la industria de la construcción, la siniestralidad aumenta cerca del momento de la licencia, cuando normalmente hay un apresuramiento para la finalización de la obra previo al periodo de la licencia obligatoria. Es decir, todas cosas prevenibles. Tanto la una, es decir, la siniestralidad que se produce por la inexperiencia de los trabajadores, como la otra, que es la que se produce como resultado de los apuros en la finalización de las obras. Estos son algunos de los números e insisto, no deben ser mucho más los accidentes de trabajo. Estos son los que se reportan y sobre los que tenemos números efectivos. Se habló de la legislación comparada. Nuevamente el Uruguay no está innovando. El Uruguay está, en todo caso, poniéndose en carrera respecto de otros países que ya tienen una legislación similar. Se ha mencionado el caso de España, se ha mencionado el caso de Francia. Yo no sé si hay una tendencia en la evolución del derecho internacional que siempre en sus aspectos más positivos debería guiar nuestra propia legislación a ir promoviendo este tipo de iniciativas, pero me vale que exista una legislación comparada y que de esta legislación se deduzca una mejora en las condiciones de trabajo. Por otro lado, el delito de peligro no es ajeno en la legislación uruguaya y sobre esto, bueno, ya se han dado un montón de argumentos. De más está decir que la ley tiene fundamento constitucional. En cambio, no he escuchado yo hasta el día de hoy cuáles serían los argumentos para sostener la inconstitucionalidad de la ley. Es decir, cuáles serían los artículos de la Constitución que estarían siendo violados por la aprobación de esta ley. En cambio, he escuchado, sí, cuáles son los artículos de la Constitución que estarían amparando esta ley. El artículo 53, claro, el que establece que el trabajo está bajo la protección especial de la ley, y los artículos 7 y 72, que hablan de los derechos inherentes a la personalidad humana. Por supuesto, los convenios internacionales que deben ser internalizados por el Uruguay y que han sido ratificados e internalizados por el Uruguay, de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente en el trabajo del año 81, servicios de salud en el trabajo del año 85, marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo del 2006, recomendación sobre marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo, también del 2006. Así que allí están los fundamentos constitucionales, allí están las normas internacionales. Y acá está esta noción, esta preciosa noción que tiene que ver con las relaciones laborales del siglo XXI y que habla sobre el trabajo decente. Y cito a Chargoña: si el trabajo está bajo la protección de la ley, resulta inconcebible que la entrega de energía laboral implique, en términos de probabilidad o de certeza, la muerte o la lesión del trabajador. Encuadrado en la noción de derecho humano, la relación laboral contractual pone de cargo del empleador, en tanto que organizador del trabajo ajeno, la carga, deber u obligación de la seguridad. Y este me parece que es el concepto clave de la ley. El hecho de que el empleador sea un deudor de seguridad con relación a los empleados que contrata. Dice Chargoña: el contrato de trabajo posee diversas reglas de orden público exiladas de la autonomía de la voluntad de los contratantes. Y sí,
el mundo evolucionó y ya lo que regula las relaciones de trabajo no es la voluntad de los contratantes. No es la voluntad de los contratantes. Ahora el trabajo se inscribe en el ámbito público y el Estado interviene. Sí, reclamamos un derecho interventor del Estado en las relaciones laborales. Y ahora existen no solo relaciones contractuales, sino derechos. Y bueno, y después de los derechos civiles y políticos, lo que vino en el siglo XX fueron los derechos sociales. Y lo que estamos hoy es legislando derechos sociales. Y lo hacemos en buena medida, porque después de la crisis de desempleo, donde la apertura de la fuente de trabajo era quizá el principal objetivo del movimiento sindical, luego el objetivo fueron los salarios y lo siguen siendo, pero ahora el movimiento sindical va por más. Y yo lo apoyo, señor presidente, y es ir a por mejores condiciones de trabajo, y eso habla del mejoramiento de las luchas por los derechos sociales, que como dije, son un patrimonio del siglo XX trasladado al siglo XXI. Así que volvemos al tema penal. Si estos son los derechos sociales, ¿por qué se impone una sanción penal? La sanción penal debe ser la última ratio, ¿no? Sin embargo, cuando la norma proyecta que el peligro sea grave y concreto, afectando la vida, la salud o la integridad física del trabajador, bueno, ya estamos llegando a la última ratio. La opción de criminalizar una conducta, que es lo que estamos haciendo hoy, no es ni más ni menos que una opción política, que en este caso valora la vida y la salud de los trabajadores en relación con el trabajo como un bien jurídico digno de ser protegido. Y acá vamos a la naturaleza del bien jurídico que protege esta norma. Y vuelvo a Chargoña, dice, el derecho penal liberal es un derecho mínimo, que la respuesta criminal deba estar limitada a las situaciones antisociales graves, debiéndose evitar la utilización del juicio penal como sustituto de las políticas sociales. Estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo y lo hemos estado respecto de un montón de leyes. Por supuesto que el derecho penal no puede sustituir a la política social. No obstante, dice Chargoña, la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados, la vida, la salud y la integridad física son de una tal magnitud que aún desde esta perspectiva se justifica su protección social, su protección penal. Y yo añado, señor presidente, que la magnitud de la población a la que se aplica este derecho, porque trabajadores son casi todos en este país, amerita que el bien jurídico tutelado sea de importancia mayor. Dice Chargoña, los controles administrativos, la responsabilidad civil, es decir, lo que teníamos antes, así como las campañas de bien público, la promoción de la educación en materia de seguridad o los controles intraempresarios, no entran en contradicción con la responsabilidad penal. De modo que sostener que es preferible cambiar conductas y actitudes de empleadores y empleados no es una respuesta satisfactoria. Es necesario adoptar comportamientos seguros en el ámbito laboral por parte de empleadores y empleados. Por cierto que es preferible la adecuación autónoma a las normas de prevención sin que sea necesario el control externo. Pero esto, dice Chargoña, no resuelve el punto en debate y es qué hacer en los casos de efectivo comportamiento violatorio de las normas de seguridad. Quiero hacer énfasis en este punto porque la ley está orientada a la omisión de las normas de seguridad que constituyen un delito de peligro grave y concreto para la salud de los trabajadores. No es cualquier omisión la que va a desatar este proceso. Y quienes han construido esta ley han tenido un preciso cuidado de establecer el carácter del delito.
Con la protección penal, dice Chargoña, se otorga un amparo más eficaz a los trabajadores que son víctimas de la conducta omisiva de aquellos a quienes están jerárquicamente sometidos. La opción de criminalizar determinadas conductas es una opción histórico-política y por eso la estamos discutiendo hoy, no hace 10 años ni hace 20 años. Son derechos avanzados e históricamente pareciera que este es el momento en que esta ley tiene más sentido de ser discutida. Debemos volvernos a la cuestión de la tasa de siniestralidad y su tolerancia. Me parece, señor presidente, que en estas, insisto, relaciones laborales del siglo XXI, en esta carrera ascendente de la lucha de los trabajadores por las fuentes de trabajo, por los salarios, a las condiciones de trabajo, nosotros somos y debemos ser intolerantes con respecto a la siniestralidad. Se habla tanto de la tolerancia cero, quizá debamos empezar a utilizar la tolerancia cero para otras formas de la seguridad humana que no tienen que ver con el robo o con lo que asociamos como delincuencia. Así que sí, esta ley es resultado de la reducción de nuestros niveles de tolerancia en relación a los accidentes de trabajo, ¿cómo no? Y está muy bien que seamos intolerantes respecto de la desigualdad, está muy bien que seamos intolerantes respecto del peligro de vida o de riesgo de salud para la mayoría de los trabajadores. Desestimar, termino y ya le doy, señor senador. Desestimar la sanción penal en casos de conducta negligente que pone en peligro la vida o la salud de un trabajador, dice Chargoña, conduce peligrosamente a la bagatelización del bien jurídico a tutelar, es decir, transformarlo en un delito de bagatela. Es decir, dice Chargoña, la banalización de la prevención. Sostener que la negligencia criminal no es reprochable penalmente puede producir un efecto sociológico reforzador de la actitud de desprecio hacia las normas de seguridad. Es decir, si nosotros bagatelizamos o banalizamos el delito, podríamos inducir a la desidia en el comportamiento empresarial respecto de las normas de seguridad. Pero vamos a pensarlo en positivo, vamos a pensar que en realidad la aprobación de esta ley contribuiría, tendría un efecto disuasorio sobre cualquier comportamiento de desidia de los empresarios en relación a las medidas de seguridad. Y el senador Pasquet, que en algún momento me va a pedir una alusión de tanto que lo menciono, decía, bueno, pero ¿y estos empresarios que llaman hoy para preguntar cuáles son las medidas que deben aplicar, llamarían mañana tratándose esto de una conducta delictiva o más bien esto tendería a que estos empresarios evitaran hacer cualquier averiguación so pena de estar incurriendo en un delito? Yo diría que más bien, señor presidente, la actitud y la intención del proyecto es exactamente la contraria. Me pidió una interrupción, señor presidente, el senador Aldo Lamorte y con gusto se la concedo. Puede interrumpir el senador Lamorte.